Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Como dijo Catherine, mi nombre es Juan Carlos Gómez y yo me encargo de las ventas de Attunity en Latinoamérica. En este día también nos está acompañando Doug Jauregui, él es mi contraparte. Vamos a ver una pequeña presentación, son alrededor de 5 o 6 láminas, y después de esta presentación vamos a pasar ya a lo que corresponde a una breve demostración de nuestra plataforma. ¿Ok? Bueno. Antes de iniciar, yo quisiera invitarlos a que se unan al grupo Attunity Latinoamérica en LinkedIn. Ahí publicamos información sobre eventos, nuevos clientes, alguna información relacionada para los entusiastas que participan ahí, que son alrededor de 250 personas que están interesadas en lo que es Big Data, lo que es la nube, lo que es Data Integration, ¿no? Así que están cordialmente invitados. Bien. Vamos a iniciar. Attunity básicamente es definido como el líder en Data Integration porque nosotros podemos mover datos en tiempo real de cualquier fuente a streaming, a Data Warehouse, Data Lake y Cloud Platforms. ¿De acuerdo? Tenemos 3 grandes factores que nos diferencian y vamos a platicar sobre ellos. El primero es que Attunity es considerado como el precursor de la tecnología Log-Based CDC. ¿Qué significa esto? El Log-Based CDC significa que podemos leer el log de la base de datos y los cambios que están asentados ahí replicarlos en un destino. ¿De acuerdo? Esta es la manera más eficiente de hacer procesos de replicación. Anteriormente, y hace 20 años, se hacía con los famosos ETLs, ¿no? Donde yo podía pues seleccionar todos los movimientos del día anterior y mover información de diversas tablas hacia otra base de datos. Estos procesos pues requieren mucho más recursos del manejador de la base de datos y por eso se ha evolucionado hacia lo que es el Log-Based CDC, que es accesar el log, que aunque es un archivo muy grande, con una longitud muy grande, es una lectura que se hace de manera secuencial y es muy eficiente. También es importante saber que nuestra tecnología es moderna porque se rehizo desde cero hace apenas 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Tiene una interfaz muy gráfica, intuitiva, muy fácil de utilizar, ¿de acuerdo? No es como los ETLs tradicionales que tienen 20 años en el mercado y aunque han evolucionado en algunos aspectos, se requieren varios pasos para poder crear un proceso. Hoy en día vamos a constatar que es mucho más sencillo con nuestra plataforma. Bien, Attunity también es definido como el líder en integración con la nube. Nosotros hemos migrado más de 150,000 bases de datos a Amazon, Azure y Google. No es que podamos escribir en la nube datos, es que podemos escribir datos en todos los servicios que ellos tienen disponibles, ¿de acuerdo? Tenemos una integración muy estrecha, muy fuerte con las diferentes facilidades que ofrecen en la nube. Otra gran diferencia es que somos líderes en facilidad de uso y automatización. Vamos a platicar un poco más de esto en las siguientes láminas. Bien. Hay 3 grandes tendencias en el mundo que se han acentuado en Latinoamérica, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que las organizaciones están haciendo una réplica de su base de datos en la nube y la hacen pues por facilidad de uso, por integridad, por gobierno, por elasticidad, por costos, por una serie de ventajas que ustedes conocen igual que yo, hacen una réplica en la nube y a partir de ahí hacen analíticos o hacen otras aplicaciones como dispositivos móviles. La característica principal es que las organizaciones requieren que esa información que está en la nube sea actualizada en tiempo real. Una segunda tendencia es la modernización del Data Warehouse. Pensemos en alguna institución que tiene 10 años utilizando un ETL tradicional como informática, pues ya va a tener 1,000,000 de líneas de código, ¿de acuerdo? Ese mantenimiento es muy costoso. Entonces las empresas requieren una plataforma mucho más ágil, mucho más dinámica y sobre todo que tenga actualizada la información en tiempo real, porque tradicionalmente se pensaba que los data warehouse podían estar actualizados a 3, 5, 7 días atrás solamente y no, los data warehouse también pueden ser actualizados en tiempo real.
La siguiente tendencia es la siguiente generación de analíticos, valga la redundancia. Ahí básicamente vamos a analizar estructuras de datos más amplias, para poder tomar mejores decisiones y poder capitalizar lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y la integración con los dispositivos IoT. ¿De acuerdo? También en esta tendencia se requiere o las empresas demandan tener información actualizada en tiempo real. Bien, estas tres tendencias han favorecido mucho a Tunity y es la razón por la cual Click nos compró. Hace aproximadamente 3 meses, Click adquirió a Tunity y ahora nos hemos convertido en la división de integración de datos de Click. ¿De acuerdo? Anteriormente, cuando éramos una empresa independiente, teníamos un crecimiento de 80-90% anual. Era un crecimiento muy acelerado y es pues básicamente por las facilidades que hemos comenzado a platicar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito más de nuestra solución. Del lado izquierdo tenemos las diferentes fuentes, los manejadores de base de datos relacionales. Típicamente estamos hablando de SQL Server, Oracle y DB2. Existen algunos otros. Los appliances de Data Warehouse que son pues ahora ya costosos como Netezza, Teradata y otros. Los archivos planos, la complejidad del mainframe. Muchas empresas que cuentan con un mainframe están tratando de descargar proceso de datos por los altos costos. La parte de software as a service como un Salesforce y la integración con SAP. Recordemos que SAP tiene más de 100.000 tablas, donde más del 95% de estas tablas son tablas técnicas y para poder extraer la información de negocio se requiere muchas veces replicar la lógica que está acentuada en la transacción. Entonces, este es un tema bastante sofisticado y nuestra tecnología lo simplifica dramáticamente para los usuarios. Bien, existen 3 formas en las que nuestros clientes utilizan nuestra plataforma. Nosotros le denominamos carriles o modelos. El primero sería commit to commit y es básicamente mover de cualquier fuente hacia una base de datos. ¿De acuerdo? Y aquí estamos hablando de las bases de datos tradicionales como SQL Server y Oracle o las bases de datos en la nube como PostgreSQL, Amazon RDS, Azure SQL DB, etcétera. Y también podemos mover información hacia los sistemas de mensajería como Kafka. ¿De acuerdo? Esta línea de negocios es muy importante para Click Data Integration porque tenemos miles de clientes alrededor del mundo. Hemos sido muy exitosos. El siguiente carril ya no estamos hablando de base de datos, ya estamos hablando ahora de Data Warehouse, ¿de acuerdo? Y aquí, pues los tradicionales Data Warehouse que se hacían en meses o años, como Oracle y SQL Server, o los Data Warehouse que se hacen en la nube ya mucho más rápido, en cuestión de meses, o la nueva tecnología Snowflake, con que tenemos una integración que nos permite generar Data Warehouse en cuestión de semanas. Aquí tenemos una parte de automatización muy importante, donde a través de un Erwin podemos leer el modelo entidad-relación en tercera forma normal y podemos interpretarlo y crear automáticamente la estructura de datos de un Operational Data Store. También podemos crear automáticamente el esquema y la arquitectura de un Data Warehouse o del modelo multidimensional y también de las diferentes perspectivas o las dimensiones de los data marts. La estructura se puede crear automáticamente. Definir las fuentes y destinos es un proceso prácticamente automático. La instanciación inicial y la transición de procesamiento batch a procesamiento CDC también lo hacemos automáticamente. Y todas estas ventajas me permiten a mí enfocarme en lo que es el negocio y no en las cuestiones técnicas, ¿de acuerdo? Este mismo nivel de automatización lo tenemos para el siguiente modelo. Ya no estamos hablando de commit to commit, commit to model, estamos hablando de commit to conform. Y en lugar de Data Warehouse serían los famosos Data Lakes, con quien tenemos pues una relación muy estrecha, los cuales residen en Amazon, Azure y Google, y pues obviamente con Cloudera, ¿no?
Nosotros a final del 98 y principios del 99 fuimos definidos como el partner de ingesta de datos hacia Hortonworks, no solo porque podemos llevar datos de manera muy eficiente, sino porque podemos automatizar la creación de los lagos de datos de manera muy eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, estos son tres esquemas en la que nuestros clientes nos utilizan, no son los únicos, pero sí son los más importantes. Bien. En esta siguiente lámina estamos viendo las diferentes fuentes y destinos. En la parte de abajo estamos viendo pues los manejadores de base de datos relacionales, el mainframe, SAP, los diferentes módulos cuando están montados sobre relacionales como Oracle, SQL, DB2 y HANA, los data warehouse, la nube y flat y archivos planos. Aquí es importante mencionar que Click Data Integration está muy enfocado en proveer independencia de la nube a sus clientes, no solo para ofrecerles el dinamismo de poder migrar de una a la otra, sino para poder establecer estrategias multicloud, porque hay algunos servicios que son óptimos en Azure y otros servicios son óptimos en Google y Amazon. Entonces, la mayoría de las empresas están estableciendo estrategias que tienen que ver con más de una nube. ¿Ok? Aquí estamos viendo una C y una palomita o un chulo, como dicen en España, y básicamente nos dice dónde nuestra plataforma de automatización de Data Warehouse o de lago de datos está habilitada. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen alguno de esos destinos seleccionados, pues nosotros podemos acelerar la creación del lago de datos o la bodega de datos de manera muy importante. Analistas afirman que es entre 5 y 10 veces más veloz que con herramientas tradicionales. Bien, vamos a hablar un poquito de los servicios que tenemos en la nube, ¿no? Si ustedes están buscando base de datos, pues tenemos estos servicios con las diferentes nubes y así igual lo tenemos disponible para almacenamiento, Hadoop, streaming, data warehouse, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, vamos a hablar ahora de los diferenciadores, perdón que no se quiere mover aquí, un segundito. Ok, los diferenciadores clave que tiene nuestra plataforma. El primero de ellos, y como ya conversamos, Attunity es precursor de la tecnología Log-Based CDC, que es leer el log de la base de datos y los cambios que están acentuados ahí, poderlos replicar en un destino. Es la manera más eficiente. No instalamos agentes ni en la fuente ni en el destino. Esto es importantísimo. Pensemos que una instalación inicia con probablemente 10 fuentes y 10 destinos, y si el proveedor de la tecnología les libera 2 actualizaciones al año, pues no estarían haciendo 20 actualizaciones del agente, sino estarían haciendo 40 actualizaciones. Y si estas actualizaciones necesito hacerlas en un ambiente de calidad, antes de pasarlo a productivo, pues estaríamos hablando de 80 actualizaciones. Lo que les quiero decir es que nuestros clientes nos reportan que muy rápidamente invierten más tiempo en actualizar el agente que en toda la plataforma de integración de datos. Esto es sin considerar que el agente va a competir contra los recursos que está utilizando el manejador dentro del mismo servidor, ya sea fuente o destino. Y eso tarde o temprano va a causar inestabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, una parte muy importante es que Click Data Integration, nuestra plataforma, no instala agentes, no los requiere. Tenemos una tecnología propietaria que se llama File Channel. ¿De acuerdo? Esta tecnología propietaria y única me permite encriptar y comprimir de manera muy eficiente la información antes de enviarla a la nube. Y del otro lado, en el destino, poder descomprimir y desencriptar antes de cargar al manejador de la base de datos. Este proceso que acabo de mencionar es la diferencia entre poder grabar altos volúmenes de información en la nube y no poder hacerlo por restricciones de ancho de banda. Ya tenemos en Latinoamérica varios clientes, incluyendo una de las telefónicas más grandes del mundo, que no podían implementar su plataforma de nube, su iniciativa de nube, porque tenían restricciones muy importantes de latencia y de ancho de banda. Con esta plataforma, con esta tecnología propietaria, lo lograron subsanar.
Ya habíamos comentado que el log-based CDC es la manera más eficiente de extraer información, y si hacemos una lectura y grabamos en diferentes destinos a la vez, pues va a ser todavía más eficiente. El logstream es la tecnología propietaria y única que nos permite leer una vez y grabar en varios destinos a la vez. ¿Ok? Como habíamos visto, tenemos más fuentes y destinos que nadie. Somos el proveedor que ofrece la solución integral desde datos operacionales hasta analíticos más importante del mundo, la solución que no pertenece a uno de los grandes fabricantes, y por ello tenemos acuerdos corporativos pues prácticamente con todos los proveedores de tecnología. Ofrecemos una independencia por la misma razón que acabo de mencionar con Azure, AWS y Google. De hecho, pues como les decía, tenemos una experiencia importante donde hemos migrado cientos de miles de bases de datos. Y los analistas independientes han comentado que ofrecemos una productividad superior de entre 5 y 10 veces en la creación de las estructuras de la bodega de datos y del lago de datos. Bien, pues con esta parte yo básicamente concluyo mi parte, que es la de... Aquí tienen alguna pregunta, por favor. Bien, pues si no hay preguntas, le voy a ceder el volante a Doug Jáuregui para que él les haga una pequeña presentación, una pequeña demostración de nuestra plataforma. Adelante, Doug, por favor. Juan Carlos, muchas gracias. A ver si me puedes, dejar de compartir para que pueda compartir. Correcto. Compartir aquí mi pantalla. Muy bien, se te escucha perfecto. Adelante, Ok. por favor. Déjenme mover aquí algunas de estas ventanitas. Muy bien. Ok, muchas gracias. Como Juan Carlos mencionó, mi nombre es Doug Jáuregui. Aquí soy el contraparte de él, del lado técnico, soy de preventa. Y bueno, aquí entonces mi perfil aquí es encargar para hacer una demostración sobre la plataforma de Attunity, cómo puede uno muy fácilmente empezar a crear estos flujos de movimientos de datos o esta integración de datos en tiempo real para el propósito primordial que es construcción de una bodega o almacén de datos o un lago de datos y su mantención y poder provisionar las distintas ejecuciones de trabajo que se puede generar, por ejemplo, un archivo parquet o bases de datos en Hive, o incluso también poder provisionar o poder generar funcionamiento con Databricks Delta. Entonces hay distintas variedades de poder llevar a cabo lo que nosotros llamamos data listo para consumo analítico, ¿no? Entonces, el primer paso está en generar este flujo. Aquí tenemos la interfaz de la parte de replicación, donde nos permite poder empezar a configurar. Cuando uno instala por defecto, no va a tener ninguna tarea, va a estar listo para poder empezar a crear sus puntos de conectividad, tanto como de inicio como de destino. Entonces, aquí uno empieza seleccionando, administrando estos puntos de conectividad. Y aquí hay una opción donde nos deja crear un nuevo endpoint o un punto de conectividad y seleccionamos qué fuente deseamos tener. Puede ser un Oracle, un SQL Server, un Hadoop, un Informix, ¿no? Lo que sea, dependiendo de las distintas plataformas con cual contamos con soporte. Entonces, un ejemplo es si selecciono Oracle, simplemente coloco ahí mis credenciales, mi usuario, mi clave. ¿Qué requiero para poder operar? Requiero que se instale el cliente de Oracle en este servidor de replicación para poder tener acceso a través de la capa de ODBC.